estruendo de muchas aguas se escucha. Génesis 41:15. Ven, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis 41:15. Amén. La palabra de nuestro Dios, amén, habla de esta manera. Amén. Génesis 41:15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretar. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Amén. Quiero predicar por los siguientes minutos bajo el tema, amén, un mismo deseo. Un mismo, amén, deseo. José y Daniel comparten notables similitudes en la Biblia, como haber sido exiliados y llegar a la posición de poder en reinos extranjeros, y interpretar sueños para reyes paganos y mantener su fe en Dios a pesar de su cautiverio. Ambos demostraron una integridad excepcional, atribuyendo su habilidad para interpretar sueños y predecir el futuro directamente a Dios, lo que puso en evidencia la superioridad de Dios sobre las deidades paganas, amén, en ambos pueblos. Podemos encontrar que ambos colocaron a Dios primero, y Él debe ser nuestra prioridad en todo momento. Dios debe ser nuestra prioridad en todo lo que hagamos. Pero ¿qué nos llevó a salir victoriosos en ambas esclavitud o en ambas, amén, exiliaciones en que se encontraron? Amén. En esta mañana vamos a mirar cómo Dios obró en estos jóvenes para marcar la diferencia y darnos a entender que si se puede ser diferentes en esta sociedad, si podemos marcar la diferencia, amén, en este mundo en el cual nos encontramos. Amén. La palabra del Señor nos hace entender que ambos fueron exiliados y ambos fueron ascendidos al poder. Ambos fueron llevados a naciones extranjeras. José fue llevado a Egipto y Daniel fue llevado a Babilonia, respectivamente, como exiliados en su juventud, y alcanzaron altos rangos en los gobiernos de estos reinos paganos. Podemos encontrar entonces en la Biblia, podemos encontrar que estos dos jóvenes, llamados primero José, amén, fue llevado, amén, vendido por sus hermanos, fue excluido de su familia y fue llevado a una tierra extraña llamado Egipto. Fue extranjero en ese lugar, y allí dice la Biblia que él fue engrandecido por el poder de Dios. Podemos encontrar en Génesis 41:37: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Este asunto pareció bien, amén, a ellos. ¿Por qué razón? Porque, amén, no habían encontrado otro hombre del cual tenía inteligencia de parte de Dios, amén. Pero en otro lado encontramos a Daniel, un hombre en el cual, amén, no sabemos su familia, amén, no sabemos, amén, nada acerca de su familia, pero se cree que es de linaje, amén, noble. Podemos encontrar en Daniel, amén, 1 verso 3, dice la Biblia, amén, de esta manera. Daniel 1:3, gloria al Señor, amén. Daniel 1:3 dice la Biblia, amén, de esta manera, gloria al Señor Jesucristo. Daniel 1:3, amén. La palabra del Señor dice, amén, de esta manera. Daniel 1:3, amén. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real
de los príncipes. No sabemos, amén, cuál era la familia de Daniel. No sabemos quién eran sus padres. No sabemos, amén, de qué familia era. Amén, pero la Biblia nos enfatiza que era de linaje noble. Era de un linaje que tenía, amén, cierto reconocimiento en aquella ciudad donde se encontraba. Amén. Y por lo tanto, en José podemos encontrar que José tenía una familia. José tenía unos hermanos, tenía un padre y tenía una madre. Sabemos quién era el padre, sabemos quién era la madre, amén, de José. Sabemos quiénes fueron sus hijos, sabemos quiénes fueron, amén, sus hermanos. Pero de Daniel no se sabe, amén, su familia. Simplemente se sabe que era de un linaje noble. Fue llevado cautivo a Babilonia durante el reinado de Joacim. Amén. En Daniel 1:2. Daniel 1:2 dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los entregó a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces encontramos que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, amén, bajo el reinado de Joacim, amén, y con él otros 3 compañeros fueron seleccionados para ser adiestrados para el servicio del rey debido a sus cualidades especiales. Amén. En Daniel 1:3-4 vemos cuáles eran las especialidades de estos hombres. Y es que dijo el rey Aspenaz que los eunucos que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí podemos encontrar que Daniel, amén, fue elegido porque era de linaje noble. Por lo tanto, había sido llamado, amén, había sido llevado en cautiverio por Joacim, amén. Pero en José sabemos que José fue llevado a Egipto por medio de que sus hermanos lo vendieron, amén. Y luego, amén, aquel que lo había comprado, amén, pues lo vendió al faraón. Podemos entonces entender en esta mañana que ambos tienen una similitud. Ambos fueron llevados exiliados. Ambos fueron alejados de su pueblo natal. Ambos, amén, fueron llevados a un pueblo extraño. José fue llevado a Egipto y Daniel fue llevado a Babilonia. Pero ambos, amén, tuvieron algo en parecido, y es que tenían un mismo deseo, y ese mismo deseo era hacer saber en Egipto y hacer saber en Babilonia que había un Dios que todo lo podía hacer, que había un Dios que tenía poder, que había un Dios que tenía misericordia, que había un Dios que revelaba los misterios más ocultos, que había un Dios que tenía el poder para quitar y para poner, que había un Dios que tenía la autoridad para hacer todo aquí en esta tierra. José sabía, amén, que sabía de un Dios que tenía poder, amén, porque sus padres, Abraham, amén, sus descendientes como Abraham, Isaac y Jacob, su mismo padre, amén, tenían, amén, unas promesas de parte de Dios. Sabía cómo Dios había respaldado, amén, a sus antepasados. Sabía cómo Dios había obrado en la vida de su padre, amén, Jacob, el cual fue llamado luego Israel. Podemos encontrar cómo Dios trabajó con él. Podemos ver cómo él tuvo la visión de parte de Dios, cómo Dios, amén, lo transformó, amén, de ser un ladrón y ser un usurpador para luego ser llamado Israel, amén, un amado por Dios, el deseado por el Todopoderoso. Pero Daniel no sabía absolutamente nada, amén, de ese Dios. Tal vez lo había oído, tal vez había amén, escuchado de ese Dios, pero Daniel no lo había experimentado. Daniel no había tenido esa cercanía con ese Dios. Pero cuando fue llevado a la esclavitud, cuando fue llevado exiliado a Babilonia, Daniel supo, amén, que el Dios que había adorado
reconocer que el Dios que había adorado él también era el Dios que él podía adorar, porque ese Dios no había cambiado, ese Dios no había quedado en Egipto, ese Dios todavía existía, ese Dios todavía en él podía confiar. Por lo tanto, Daniel confió en ese Dios de José. Amén, amén, porque entendió que ese Dios soberano tenía el control de todas las cosas. Amén, también podemos entender, amén, otra similitud. Y la otra similitud es que ambos tenían la interpretación de sueños. Cada uno tuvo la capacidad de interpretar sueños, amén, aleluya, de los reyes extranjeros que revelaban el futuro, mostrando una habilidad, amén, superada, amén, de los expertos locales. Amén, ambos tenían la similitud de interpretar sueños. José interpretó el sueño, amén, del rey de Egipto. Él pudo interpretar aquel sueño en el cual había tenido, amén, el rey de Egipto. Amén, por eso podemos encontrar en Génesis 41:15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Amén, pero amén, aleluya, vino y le interpretó, amén, el sueño al rey. También podemos encontrar que Daniel también interpretó los sueños. Él interpretó el sueño de Nabucodonosor, amén, y también de su hijo, el cual, amén, Belsasar, amén, en el cual también, amén, había interpretado el sueño. Amén, ambos tenían esa interpretación de sueños, pero algo bien que hay que entender en esta mañana, y es que ambos, Daniel como José, no se atribuyeron ellos la interpretación, sino que hace entender que el Dios que les daba la sabiduría no era el Dios de ellos, no era el Dios de Egipto, no era el Dios de Babilonia, sino que era el Dios todopoderoso, el Dios de los hebreos, el Dios que merece honra y merece poder y autoridad. Ambos entendieron que no era por su inteligencia, sino que era dado de parte de Dios. Podemos entonces entender, amén, de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. En Génesis capítulo, amén, 41, verso, amén, 16, dice la Biblia de esta manera: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aquí encontramos entonces, amén, que él no se atribuyó, amén, la interpretación, sino que la interpretación se la dio a Dios. A Dios le dio honor, a Dios le dio honra. Daniel también hizo lo mismo. Amén, Daniel, amén, cuando se encontraba, amén, aleluya, resolviendo o interpretando los sueños, amén, Daniel dijo: no es por mi inteligencia, no es porque yo lo haya comprendido. Amén, Daniel capítulo 2, verso 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel dijo: no es por mí, no es por mi interpretación, es porque hay uno en el cielo, es porque hay uno que revela los misterios, y es el Dios, el Todopoderoso, es el Dios quien revela los misterios. No se atribuya nada a usted, todo se lo atribuimos a Dios, porque Dios merece el honor, Dios merece el poder y la autoridad. Todo lo que somos es por Dios, inmensa misericordia. Gloria al Señor Jesucristo. Estos jóvenes como José y Daniel le dieron el honor y el privilegio a Dios, le dieron el primer lugar a Dios, tuvieron fidelidad a Dios a pesar de estar en entornos paganos. Ambos mantuvieron una firme fidelidad a Dios, aunque atribuyeron
su conocimiento y éxito a Dios. Por eso podemos encontrar, amén, la siguiente cita en Génesis 41, amén, verso 51, amén, verso, amén, 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda mi casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Podemos entonces interpretar y decir en esta mañana, amén, que José se regocijó. José dijo, amén, al Señor: gracias por haberme traído aquí a Egipto y gracias por darme estos hijos. El primero llamó Manasés diciendo: gracias Dios porque me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Me hizo olvidar mi sufrimiento, me hizo olvidar el dolor que había en mí, me hizo olvidar el dolor que había causado mis hermanos, hizo olvidar el dolor que había dentro de mi vida. Amén. El segundo dijo: gracias Dios porque me ha dado un segundo hijo, y llamó a Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, en la tierra de mi exilio. Dios me hizo fructificar en la tierra desolada. Amén. En el desierto el Señor me hizo fructificar. Vengo a decirle en esta mañana, amado hermano, el Señor nos ha hecho olvidar de nuestra vida pasada. El Señor nos hizo olvidar de nuestro dolor pasado. El Señor sanó nuestro corazón. El Señor sanó nuestra mente. Él sanó, Él rescató mi alma. Y ahora somos fructíferos. Ahora podemos decir: gracias Señor, porque en mi aflicción me diste regocijo, porque en mi problema me diste provisión, porque en el momento en que yo no sabía qué hacer, tú me diste la respuesta que necesitaba para mi vida. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Podemos entonces entender, amén, que cuando somos fieles a Dios, Dios nos colocará en lugares altos. Cuando le somos fieles, amén, a nuestro Dios. Amén. Hay un marcado parecido en la vida de Daniel y de la vida de José. Ambos fueron llevados cautivos en la juventud. Fueron jóvenes modelos y sirvieron en una corte real. Ambos fueron perseguidos injustamente. Amén, aleluya. José fue perseguido por los sueños que él interpretaba. Amén, porque él era un soñador. Amén, fue, aleluya, perseguido por sus hermanos y fue perseguido aún, amén, por la mujer, amén, el Señor de Potifar. Amén, pero fue perseguido, amén, injustamente fue llevado y encarcelado injustamente. Daniel igualmente fue llevado, amén, esclavo, y fue perseguido, amén, injustamente, porque simplemente él marcaba la indiferencia y adoraba a un Dios todopoderoso. Sus penalidades se convirtieron en rocas que le dieron honor, y a través de la interpretación de sueños fueron ascendidos a gobernantes. Ambos vivieron vidas puras en medio de ambientes corruptos, y ambos murieron en tierras extranjeras. Amén. Podemos entonces entender en esta mañana, amén, que José, aún en la tierra extraña, en tierra extranjera, en tierras corruptas, en tierras paganas, en tierras que adoraban a otros dioses, José nunca se contaminó. José siempre adoró al Dios todopoderoso. Él siempre dio honor al Dios todopoderoso y nunca dobló sus rodillas a otros dioses. Daniel igualmente nunca dobló sus rodillas y nunca adoró a otro Dios más que al Dios quien lo había llevado, más que el Dios quien lo había tenido misericordia de él. Él siempre dio honor, aunque el rey le había dicho que solamente debían adorar la estatua que él había hecho. Daniel nunca dobló sus rodillas. Él siempre se mantuvo recto delante de la presencia de Dios. Siempre tuvo el deseo de honrar a Dios a pesar de cualquier dificultad. Y si lo llevamos eso al contexto
contexto de este tiempo, podemos encontrar, mirar que nos hallamos en un mismo lugar. Nos hallamos en un mundo, amén, donde ya no podemos hablar libremente, donde ya no podemos expresar nuestra fe libremente, donde ya no podemos decir que Jesús es Dios, donde ya no podemos decir, amén, pecado es pecado, ya no podemos decir, amén, no podemos, amén, no podemos, Señor, exhortar, amén, libremente, porque entonces somos censurados, somos callados, somos llamados locos, somos llamados que no tenemos amor para con el prójimo, que no amamos a la sociedad en que nos encontramos. Y se nos está llevando, amén, a que debemos permitir que hombres con hombres, amén, se casen, que hombre con hombre tengan hijos y que puedan adoptar hijos. Y podemos mirar también viceversa, mujer con mujer, aleluya. Podemos ver todo esto, amén, podemos ver hombres, amén, que ya pueden embarazarse, amén, que ya pueden tener hijos ellos, amén, todo eso en la sociedad, para que la sociedad mire que es normal que esto acontezca. Amén, pero la Biblia nos enseña que aunque para el mundo sea normal, para nosotros no es normal, para nosotros es contrario a la voluntad de Dios. Todo eso nos hace entender que estamos en un mundo, amén, extranjero. Somos extranjeros en este mundo, porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. Esa es nuestra ciudadanía. Aquí estamos de extranjeros, pero venimos a decir a este mundo, aunque somos extranjeros, no nos vamos a doblegar nuestras rodillas a otros dioses, no vamos a doblegar nuestras rodillas, aleluya, a aceptar cosas de este mundo. No, vamos a proclamar al Dios Todopoderoso, vamos a decir al mundo que hay un Dios verdadero y su nombre es Jesús. Vamos a adorar ese nombre y vamos a decir que en él hay santidad, vamos a decir que Dios es santo, vamos a decir que Dios creó hombre y mujer, vamos a proclamar a los cuatro vientos que existe un solo matrimonio, vamos a proclamar a los cuatro vientos que solo Dios merece honor, que solo Dios merece honra, que todo lo que somos es por él y para él. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Amén, ambos tuvieron, amén, aleluya, esa carga, amén, de marcar la diferencia, amén, en su momento donde se encontraban. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Pero también podemos encontrar, amén, aleluya, una demostración, amén, de superioridad divina en interpretar los sueños y revelar la voluntad de Dios. Demostraron que su Dios era superior a las deidades de los países en los que vivían. José también pudo demostrarle a Egipto, amén, que aunque ellos adoraban al sol, aunque ellos adoraban la luna, aunque ellos adoraban a tantos dioses, amén, que ellos hacían los egipcios, amén, José nunca, amén, aleluya, José mostró la superioridad que tenía el Señor, amén. Por lo tanto, amén, cuando él vino a interpretar el sueño, amén, del rey de Egipto, gloria al Señor Jesucristo, hizo quedar en vergüenza, amén, a los adivinos, a los hechiceros, los hizo quedar en vergüenza, porque el Dios que adoraba a José sobrepuso y amén, demostró la superioridad divina del cual el Dios que adoraba a José. Igualmente con Daniel, amén, Daniel hizo avergonzar, amén, a los sabios de su tiempo, hizo, amén, aleluya, avergonzar a los astrólogos, magos y todos aquellos de aquel entonces que lo rodeaban, amén, porque el Dios que proclamaba Daniel demostró la superioridad divina de un Dios que todo lo puede hacer, así como José
José y Daniel demostraron la superioridad divina de un Dios que ellos adoraban, aunque no lo veían, pero veían que había un Dios que hacía maravillas y prodigios. En este tiempo, de igual manera, José murió, Daniel también murió, pero Dios nunca muere. Dios permanece de la eternidad hasta la eternidad. Déjame decirte en esta mañana, todavía Dios muestra su poder, todavía Dios hace quedar en vergüenza a las estatuas e imágenes, todavía Dios hace quedarlos en vergüenza a los magos, hechiceros, amén, aleluya, y todo adivino que se encuentre, todavía Dios los hace quedar en vergüenza, porque Dios todavía vive, Dios todavía reina, y hay un pueblo que le conoce, hay un pueblo que le ha experimentado, hay un Dios que dice, hay un pueblo, perdón, que dice: yo sé a quien yo adoro, yo sé a quien yo clamo, yo sé quién es el que revela, yo sé quién es el que hace milagros y prodigios y señales, yo sé quién rompe cadenas, yo sé quién es el que rompe la cadena de drogadicción, de alcoholismo, y el que restaura matrimonios, y el que revela el éxito. Muchos hombres van a buscar adivinos para que le revelen el éxito, amén, de lo que van a hacer en su vida futura. Pero usted y yo no necesitamos ir a ningún lado, porque el Dios que nosotros adoramos nos ha revelado el futuro. ¿Y sabe cuál es el futuro? Es que pronto Él volverá por segunda vez a levantar a su pueblo, y que caminaremos en calles de oro y mar de cristal, y que hay una nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Ese es el futuro que nos espera si seguimos adorando y proclamando a nuestro Dios, quien se llama Jesucristo. Aleluya. No necesitamos ir a ninguno de esos lugares, porque sabemos cuál es el futuro que nos espera. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Entendemos, aleluya, amén, que ellos marcaron la diferencia donde se encontraban. Un mensaje, ellos brindaron un mensaje de esperanza. Sus historias transmitían un mensaje de esperanza para el pueblo judío en tiempos difíciles, señalando que Dios acompañaba a los exiliados y que con fidelidad es posible regresar a casa. Amén. Ambos proclamaron un mensaje de esperanza. José, amén, dijo, amén, proclamó un mensaje de esperanza diciendo, amén, para el pueblo, amén, que él luego levantaría. Amén. El Señor le dijo, amén, que ellos no iban a perecer de hambre, sino que iban a ser fructíferos, se iban a multiplicar en esa tierra extraña, y se multiplicaron. Amén. Tienen un mensaje de esperanza diciendo, amén, después de que estemos aquí en Egipto, el Señor mandará a alguien para libertarnos. El Señor mandará al libertador para sacarnos de Egipto. Él mandará y nos libertará con poder y gloria. Era un mensaje de esperanza, de salvación. En el tiempo de Daniel igualmente era un mensaje, amén, aleluya, de esperanza. Era un mensaje de salvación diciendo, aunque hemos sido llevados cautivos a Babilonia, aunque estamos aquí exiliados, amén, de nuestra ciudad, pero si estamos aquí es porque no vamos a estar siempre exiliados, no siempre vamos a ser esclavos de Babilonia, no. El Señor pronto vendrá y nos libertará de Babilonia. El Señor enviará a alguien para libertarnos de Babilonia. Y en este tiempo todavía hay un mensaje de esperanza, y venimos a decirle, aunque nosotros somos infieles, aunque nosotros hayamos cometido miles de pecados, hay uno que murió en la cruz del Calvario
todavía se proclama ese mensaje de esperanza, que es posible regresar a casa. Fuimos alejados por causa del pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor nos dio, amén, una esperanza de que es posible regresar a casa nuevamente. Aún todavía el que se ha apartado, todavía es posible que regrese a casa. Aquel hijo que se fue de casa, todavía es posible que regrese. Aquella familia que se alejó de Dios, todavía es posible que regrese a casa. Todavía es posible, amén, que personas lleguen nuevamente y regresen a casa, porque el Señor todavía está esperando que se regresen a casa. Él todavía está esperando al hijo pródigo, Él todavía está esperando a su familia, Él todavía está esperando al que se apartó, porque Él tiene misericordia y Él quiere que todos procedamos a la salvación, que todos seamos salvos. Por lo tanto, todavía es posible regresar a casa. Aleluya. Ambos tenían un liderazgo en tiempos, amén, oscuros. Ambos se desarrollaron como figuras prominentes en un periodo oscuro para los judíos, cumpliendo roles que trajeron salvación y esperanza, amén, a su pueblo en el que se encontraban. Sus liderazgos hicieron, amén, salvar al pueblo, amén, de hambre. José, amén, cuando ascendió al trono, amén, segundo al mando, amén, él pudo con su liderazgo, amén, salvar a esa nación del hambre, amén, de los 7 años de hambre que hubo en aquel entonces. Pero también podemos encontrar, amén, que en Daniel, amén, en un tiempo oscuro, en el tiempo, amén, donde todo, amén, era idolatría, amén, Daniel pudo en ese momento oscuro hacer reflejar la luz de un Dios soberano. Y en ese tiempo aún estamos en un mundo oscuro, en tiempos oscuros, en tiempos de silencio, donde el cristiano ya no dice que es cristiano, amén, donde el evangélico dice que ya no es evangélico, amén, sino que dice simplemente pertenezco a una religión. Donde ya, amén, aleluya, el cristiano ya es tenido, amén, como la juventud, como el cristianismo era en tiempos pasados. Ya estamos en tiempos modernos, podemos vestirnos como de cualquier manera. En la iglesia podemos colocarnos, amén, nuestros vestidos, podemos colocarnos nuestros trajes, amén, bien ilustres, podemos ponernos la corbata, podemos vestirnos bien, amén, y podemos ir a la iglesia el domingo, el sábado, amén, los martes, los jueves podemos ir a la iglesia simplemente bien vestidos. Pero después de que salgamos, amén, de la iglesia, amén, vivimos como uno más del montón, amén, en la calle, amén, vestimos, amén, igualmente como visten los de afuera, nos pintamos, aleluya, nos cortamos el cabello, amén, hacemos tantas cosas, nos echamos polvitos en la cara, amén, nos pintamos el cabello para que no nos vean que ya estamos ancianas, amén, para que ya no vean, amén, que nuestro cabello, amén, se está poniendo blanco, amén, porque qué vergüenza, qué van a decir, amén, que ya me estoy rompiendo, amén, anciana, amén, tengo que, amén, aleluya, pintarme esas canas y ponérmelas de negro, amén, para que digan que todavía soy joven. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos la iglesia simplemente como un club social más, donde simplemente vamos cierto día de la semana y decimos que somos creyentes, decimos que vamos a tal iglesia. Amén, pero la iglesia y ser cristiano no simplemente es los martes, los jueves, los sábados, los domingos, no. Ser evangélico y ser, aleluya,
lavado por la sangre de Jesús, es en todo tiempo, en la iglesia y fuera de la iglesia. Si soy cristiano y soy lavado por la sangre de Cristo, debo marcar la diferencia afuera, en la calle, donde quiera que vayan, diga: ese es un evangélico lavado por la sangre de Cristo, porque su testimonio, su hablar hace entender que hubo un Dios que lo transformó, hubo un Dios que lo libertó, hubo un Dios que cambió su forma de pensar y de hablar. Daniel marcó la diferencia y José marcaron la diferencia en un mundo oscuro. Y el mensaje de hoy es que ambos tenían un deseo, y era, a pesar de cualquier dificultad, siempre honrar a Dios, siempre exaltar a Dios. Ahora yo le digo a iglesia, ¿cuál es tu deseo? Mi deseo es servirle y honrarle a Dios, no simplemente de labios, sino todo mi ser tiene que honrar y testificar que hay un Dios que cambió, hay un Dios que cambió mi vida, hubo un Dios que transformó mi hogar, hubo un Dios quien restauró mi familia, y ese Dios es Jesús de Nazaret, y ese Dios es quien yo le alabo, ese Dios es quien yo le proclamo. En tiempos difíciles le sigo adorando, en tiempos felices igualmente le sigo adorando al Dios Todopoderoso. Y con eso termino en esta mañana. A ambos se le cambiaron de nombre. En Génesis 41-45, amén, encontramos que a José se le cambió el nombre, y el nombre en el cual, amén, a Egipto le dio a José fue el siguiente nombre. Génesis 41-45 dice la Biblia: y llamó Faraón el nombre de José Saná Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Egipto le cambió el nombre, amén, a José, aquel nombre que significaba Dios añadirá, o Dios proveerá, o el que Dios engrandece. El pueblo de Egipto le cambió el nombre a Saná Panea, que significa el que revela los secretos, o el hombre a quien revela los secretos más ocultos. Egipto le cambió el nombre de José, el Dios que añade, el Dios que provee, el Dios que engrandece, y le puso simplemente, amén, el que revela los secretos, dando a entender y dando honor al hombre, no dando honor al que lo merece. Pero José, amén, aunque le cambiaron el nombre, él nunca cambió su esencia. Él siempre siguió diciendo: Dios añadirá, Dios proveerá, Dios engrandecerá. No es por mí, es porque Dios engrandece, es porque Dios me ha placido colocarme como el segundo al mando de Egipto. No es por mi intelecto, no es por Saná Panea, no, es por José, porque Dios añade, porque Dios provee liberación. Y le dio como esposa a Senat, que significa posesión de la diosa de Neid. Oh, aleluya, amén. Le dio como esposa a una diosa de Egipto, amén, como el nombre de Asanea, dando a entender que lo querían contaminar, amén, con toda su elocuencia y con todo lo que el mundo de Egipto le ofrecía. Pero aún así José nunca se contaminó. José siempre, amén, engrandeció al Dios Todopoderoso. Daniel también se le cambió el nombre, amén, en Daniel capítulo, amén, 1 verso, amén, aleluya, 7 podemos encontrar, amén, que a Daniel, amén, se le cambió, amén, el nombre. Ya no era Daniel
Daniel, gloria al Señor, sino que era, amén, aleluya, amén, de la siguiente manera. Daniel capítulo 1, verso 7 dice: a esos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel, Belsasar, amén, Ananías, y a Misael, Mesad y Azarías, Abednego. Amén, ya le cambiaron el nombre a Daniel, que significa Dios es mi juez o justicia de Dios. Le pusieron Belsasar, que significa Bel protege, amén, su vida, o Bel protege al rey. Esto da a entender que Daniel, amén, cuando llegó a Babilonia, le cambiaron su nombre. Babilonia quería cambiar sus costumbres, y Daniel, amén, le cambiaron el Dios de Dios es mi juez, y le pusieron Belsasar, amén, que Bel protege al rey, dando a entender, amén, al Dios que Babilonia adoraba, dándole el honor al Dios que adoraba Babilonia, mas no al Dios que adoraba Daniel. Esto quiere decir que el mundo siempre tratará de cambiar nuestra identidad. El mundo siempre tratará de cambiar nuestra identidad de quiénes somos, de a quién adoramos, de quién proclamamos. Siempre Egipto y Babilonia tratarán de cambiar, amén, nuestra identidad. Siempre tratarán de cambiar nuestro deseo, que ya no sea el deseo por Dios, sino el deseo por el mundo, el deseo por agradar a los hombres y no el deseo de agradar a Dios. Pero en esta mañana, amén, cierro con eso, decirle, mi amado hermano, aunque el mundo quiera cambiar nuestra identidad, aunque el mundo quiera cambiar quiénes somos, a quienes proclamamos, nosotros siempre tenemos que entender y saber, amén, que Dios es nuestro juez, que Dios es nuestro protector, que Dios es nuestro proveedor, que Dios añadirá, que Dios es el que, aleluya, enaltecerá, del que Dios es el que engrandece. Todo lo que nosotros hagamos no es por nosotros, es por Dios, es por la misericordia y es por la gracia que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Alguien en esta mañana que pueda colocarse de pie y decir: Señor, aunque el mundo y las corrientes quieran cambiar mi identidad, quieran cambiar a quien yo soy, de quien yo adoro, en esta mañana hay una iglesia que dice: todavía tenemos el deseo de José, todavía tenemos el deseo de Daniel, todavía tenemos el deseo de Jesús de Nazaret, todavía tenemos ese deseo de marcar la diferencia. Aunque el mundo nos quiera hacer callar, nunca callaremos, porque nuestro Dios es el más grande. Aunque nosotros calláramos, las piedras hablarían por medio, amén, del Dios Todopoderoso. Vengo a decirle, iglesia, no es tiempo de callar, es tiempo de unirnos en el deseo de Dios. Es momento de decir: Señor, aunque venga la dificultad, aunque venga la prueba, aunque vengan las leyes, yo siempre proclamaré su nombre, yo siempre alabaré tu nombre, yo siempre tendré en mi boca tu palabra, yo siempre tendré en mi mente la palabra que reina por los siglos de los cielos, de los siglos. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras nunca pasarán. El poder del mundo pasará, mas el poder de Dios nunca pasará. Las obras del mundo se olvidarán, mas las obras de Dios y los milagros y prodigios siempre retumbarán. Siempre dirán que hay un Dios, siempre sabrán que su nombre es Jesús de Nazaret, y en aquel día uno será su nombre, y su nombre es Jesús de Nazaret. Toda rodilla y toda lengua confesará que en Él solo hay salvación, que en Él solo hay poder, que en Él solo hay gloria y honor. Alguien que pueda
Cristo.